Hola, mi nombre es Ingrid Chávez y el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con Kim Bird, nuestra terapista de lenguaje que ayudó a mi hijo Killian a expresarse mejor y a usar su lenguaje de una mejor manera. En cada sesión Kim venía a nuestro hogar y hacía unos cuantos juegos con Killian para desarrollar una buena relación y al mismo tiempo enseñarle unas cuantas palabras. Una de esas veces que ella vino trajo unas burbujas y cada que Killian veía las burbujas o que Kim hacía burbujas decía la palabra bubble en inglés y gracias a eso Killian pudo empezar a decir bubble. Y junto con esos juegos cada semana Kim nos daba tips a mí y a mi esposo para ayudarnos cada semana a hacer nuevas estrategias para que Killian pudiera hablar mejor. Uno de los primeros tips que Kim compartió con nosotros es el de narrar las cosas o las acciones de Killian simultáneamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando Killian estaba haciendo algo, yo tenía que narrar lo que estaba haciendo. Por ejemplo, Killian se está sentando, Killian va a comer, Killian está comiendo chocolate, Killian se va a bañar. Y así sucesivamente durante el día yo iba narrando cada acción que Killian hacía. La razón por la que Kim nos explicó que es importante que narremos las acciones de Killian es porque esto le va a ayudar a él a organizar sus ideas y obviamente organizar la estructura del lenguaje en su cerebro de una manera mejor. Claro que este tenía que ser de una manera clara y con palabras no muy complicadas. El otro tip muy importante que Kim nos dio fue el de aprenderme a hablar a mí misma, y esto es porque a la vez que yo narraba las acciones de Killian, también Kim me pidió que yo narrara mis acciones para que Killian supiera las palabras que estaba usando. ¿A qué me refería cuando decía cuchara o tenedor o plato o cocinar? Es decir, en la mañana cuando nos sentábamos a desayunar, yo lo sentaba y decía, ahora mamá va a cocinar. Mamá va a abrir el refrigerador y va a sacar huevos. Ahora mamá va a cocinar huevos. Y les enseñaba a mis hijos qué es a lo que me refería, que eran huevos. Y así sucesivamente iba yo describiendo cada acción que yo hacía, a lavar los platos o aún hasta vestirnos. Aún Kim me dijo que lo hiciera aún en la hora del baño para que entonces él también pudiera descubrir las palabras que se usan mientras él se bañaba. Ahora les voy a enseñar a qué me refiero con narrar lo que hacemos o narrar lo que yo estoy haciendo para que el niño pueda aprender a estructurar los enunciados en su cabeza y no solo eso, sino que también aprenda un poco más de palabras. Este es un ejemplo de cuando nos subimos al carro, ¿qué podemos enseñarle? Ok, Killian, ahora vamos a subirnos al carro. Vamos. Ahora mamá abre la puerta, mamá va a poner a Killian en su car seat, Killian se va a sentar, siéntate Killian. Muy bien Killian. Que Killian está limpiando su car seat un poco, hay un poco de moronas. ¿Listo? Oh, encontró un tesoro. ¿Listo? Ok. Ahora mamá va a abrochar a Killian en su car seat. Killian me va a dar un brazo. Ok, ahora vamos a abrochar la primera parte. Uno. Ahora el otro brazo. Y ahora la parte final. Muy bien, Killian. Ahora Killian está en su car seat listo para irse. El tercer tip es parecido a los primeros dos que he compartido con ustedes en este día que Kim Bird nos compartió a nosotros, es usar el lenguaje que el niño pueda comprender. Y esto realmente fue algo un poco difícil para mí porque yo creía en mi mente que si yo hablaba mucho, mi hijo iba a hablar lo suficiente también. Pero en realidad es que la mayoría del tiempo usaba palabras complicadas. Complicadas significa palabras que solamente los adultos usamos y que obviamente para un niño de 2 o 3 años serían muy difíciles de comprender. Y me di cuenta que cuando yo aprendí ese tip y empecé a hablar con palabras más sencillas y enunciados más cortos, mi hijo entonces empezó a tratar de comunicarse conmigo y en verdad a comprender lo que significa cada palabra. El siguiente tip que quiero compartir con ustedes, que también fue muy importante para nosotros, es el de hablar más animados. ¿Qué significa esto? Normalmente todos nosotros tenemos un tono en el que hablamos. Puede ser un tono monótono, un tono aburrido o un tono emocionado. Pero lo que me di cuenta es que cada que Kim venía a terapia con mi hijo Killian, ella siempre usaba una voz muy emocionada. ¿Qué significa esto? Que decía, muy bien Killian, o hola Killian, ¿cómo estás? En vez de
hola Killian, ¿cómo estás? Ella siempre venía con una voz, hablaba con una voz muy emocionada y con emoción en su voz, y esto siento que hizo que Killian tuviera muchas ganas de verla y obviamente de querer estar con ella. Y entonces ese tip lo he estado tratando de aplicar yo también como su mamá, para que cuando yo estoy hablando, él tenga ganas de estar conmigo y de prestar más atención. El siguiente tip que les quiero compartir, que también nos ayudó mucho, es el de cantar con nuestros hijos. Y Kim me dijo primero que lo hiciera con mi hijo pequeño y después ver si Killian se interesaba hacerlo con nosotros. Y empecé a cantarle a mi bebé mientras le cambiaba el pañal o mientras le servía de desayunar. Y después me di cuenta que Killian me pedía que yo cantara con él o que cantara cierta canción que me había escuchado cantar. Y la razón por la que Kim quería que nosotros cantáramos es porque es una manera igual de aprender lenguaje, y no solo eso, lo ayuda a memorizar, y obviamente eso también crea una muy buena relación entre nosotros y nos ayuda a crear una actividad que podemos compartir él y yo, y eso obviamente también desarrolla o ayuda a que él desarrolle su lenguaje de una mejor manera. Quería compartir con ustedes un poco más acerca de por qué es tan importante cantar. Aquí dice en la información que mandó Kim, que dice que cantar juntos puede ayudar a proveer un modelo de articulación, ritmo, voz, inflexión y lenguaje. Y cantar juntos es una de las experiencias más divertidas que padres e hijos pueden hacer juntos, y debería de ser sin duda una parte del proceso de estimulación a hablar para el niño. Entonces no necesitamos ser los cantantes perfectos o tener la voz más perfecta, sino que hacerlo con un buen ánimo, y claro, nuestros hijos van a notarlo y ellos van a querer hacerlo también. El último tip que voy a compartir con ustedes hoy es el de proveer muchas experiencias. Nosotros cuando estuvimos trabajando con Kim tuvimos la oportunidad de llevar a Killian a una granja donde había muchos animales, y esta idea se le ocurrió a Kim para ayudar a Killian a identificar los animales de la granja. Aun si él no podía pronunciar los sonidos o decir cómo se llamaba el animal, iba a proveer una experiencia excelente para que él pudiera reconocer de una manera más fácil a qué nos referíamos cuando decíamos un burro o un caballo o una gallina. Durante nuestra experiencia en la granja, cada que nos acercábamos a un animal, Kim se acercaba con Killian y nombraba el nombre del animal más de una vez. Decía, por ejemplo, gallina, 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 y nos asegurábamos que Killian estuviera poniendo atención para que se pudiera quedar obviamente grabado en su cerebro. Y si él no podía pronunciar la palabra, también lo que hicimos es que hicimos el sonido del animal, y eso lo animó mucho a saber que él sí conocía de lo que estábamos hablando, simplemente que ahora él también estaba conociendo sus nombres. That's it. Here we go. He's eating. ¿Está comiendo, Killian? No, in the mouth. Oh, here we go. Oh, here you go. In the mouth. Watch. Mouth. Watch, I'll put it in. Let's see. Como pueden ver, las técnicas anteriores que Kim nos enseñó no están diseñadas para forzar a hablar a Killian, sino están más bien diseñadas para crear un ambiente en el que él se sienta motivado a hablar. Es decir, nosotros no vamos a forzar que Killian diga palabras o que sus niños digan palabras o hacer que repitan como si fueran unos periquitos. Simplemente ellos van a sentirse motivados a hablar con los ejemplos de lenguaje que nosotros les damos el día a día, enseñándoles cómo se llaman las cosas, o con los ejemplos que yo les compartí, narrando las cosas de lo que hacemos el día a día. Entonces ellos se van a seguir sintiendo seguros a usar su lenguaje, y de esa manera pues vamos a lograr que ellos eventualmente pues sean fluidos en el idioma. La otra cosa también que les quería decir es que es importante que hagamos pausas para que ellos tengan deseos de hablar, porque si nosotros nunca hacemos pausas, entonces ellos nunca van a tener la oportunidad de hablar o de soltar la primera o la segunda palabra. Entonces, pues espero que estos tips que Kim compartió con nosotros les hayan ayudado o que les ayuden mucho con sus niños. Definitivamente ayudó mucho a Killian y ha sido una experiencia maravillosa a verlo crecer y que su lenguaje se desarrolle de una mejor manera. Gracias.